Vamos a hablar de la espiritualidad correcta. Primera de Reyes 19:11. Vamos a leer 11 y 12. Leemos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un susurro de una brisa apacible. Padre, estamos delante de ti. Señor, y te damos las gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Amén. Tú has sido fiel. Señor, tú eres Dios de nuestra vida. Y oramos para que tu gloria, Señor, descienda a este lugar. Señor, no queremos irnos hasta que tú nos bendigas completamente. Amén. Señor, no nos queremos partir de este lugar hasta que nos llenes y estemos saturados de tu presencia. Señor, sé que te has movido, sé que has tocado vidas, pero sé, Dios mío, que tú tienes algo más para nosotros. Ayúdanos a estar atentos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento? Vamos a hablar hoy de la espiritualidad correcta. A mí me cuesta hablar poco, ¿no? Mi señora me conoce, ¿bien? Dijo, al bien al tiro. Pero para que entendamos qué es lo que es espiritualidad correcta, quiero que más o menos entiendan hacia dónde quiero apuntar. Dentro de las muchas disciplinas del deporte está el ciclismo, el atletismo, el tirar la lanza, la jabalina. Dentro de esos muchos deportes que hay, todo tiene una disciplina, todo tiene una manera, una forma correcta de vivir esa disciplina. Un deportista aproximadamente para los Juegos Olímpicos se prepara entre 3 a 4 años para poder competir, algunos solamente por 3 segundos. Algunos por 3 segundos. Están preparándose durante años, años y años, para solo poder en 3 segundos obtener la gloria, obtener el fracaso más grande de sus vidas. Pero si esos 3 segundos no estuvieran acompañados, hagamos que el deportista consiguió la gloria máxima, la medalla de oro, el primer puesto. Pero si esos 3 segundos no hubieran estado acompañados de una disciplina, de una manera correcta, de poder llevar a cabo su deporte, él jamás habría podido ganarse el oro. Jamás había podido competir al nivel de los otros que se prepararon. Porque un deportista tiene que cuidarse de muchas cosas. Como decía al principio de la vigilia, el ser humano tiene que cuidarse de las cosas que come, tiene que hacer deporte. A varios de nosotros nos falta hacer deporte, ¿cierto? ¿Alguien dice amén? Amén. A varios de nosotros nos falta comer bien, aunque no les guste. A muchos de nosotros tal vez a veces tenemos pésima alimentación. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que hay una manera correcta de vivir la espiritualidad. Porque nosotros, aunque somos seres humanos que vivimos en un mundo que es tangible, que lo podemos tocar, nuestra vida en sí tiene una vida espiritual. Cada cosa que nosotros hacemos tiene una repercusión en el mundo espiritual. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Me sigue hasta acá? Amén. Entonces, nuestra vida es como que si nosotros estuviéramos en este plano, pero el mayor plano que nosotros debemos de tener importancia es en el plano espiritual. Y para que hoy entendamos que dentro de la iglesia hay 3 clases de personas. Voy a explicarme mejor. Dentro del reino de Dios están 3 clases de personas también. Están los creyentes, están los hijos y están los discípulos. ¿Ya? Dentro del reino, ¿quién está? Los creyentes, diga conmigo, los creyentes,
los hijos y los discípulos. Pero dentro de cada iglesia hay también tres tipos de personas. Y yo voy a tratar de explicar y de ser muy rápido en esto, porque sé que los demás predicaron 20, 25 minutos, y yo, si no, usted se me va a quedar dormido, que le veo una cara así de sonámbulo a algunos, así como que tienen la sábana aquí ya encima. La almohada ya los está llamando. Sabanás dice, ven, te extraño. Y es verdad, porque ¿hace cuánto que no vigilábamos? Más o menos del 2018, casi 4 años. Y volver a tomar esto de la vigilia, de verdad que cuesta, cansa. Y sobre todo algunos que tenemos que trabajar al día siguiente, nos cuesta mucho más todavía. Quisiéramos que esto ya se acabara para poder ir a dormir. Pero es mejor estar acá. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Así que vamos a hablar de 3 personas que están dentro de toda iglesia. No es que estén solo en esta iglesia. Quiero que usted me entienda. Y voy a decir cosas que a lo mejor a usted le puede que le molesten. Pero es que es una realidad. Son una realidad que está dentro de la iglesia. Por eso le digo que el reino de Dios está compuesta por muchas personas. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice que en la vida del Señor hay de todo? ¿Cierto? Pero hoy vamos a ver que hay 3 tipos de personas dentro de cada iglesia. Vamos a ver. Primero están los religiosos. Diga conmigo, religiosos. Están los espirituosos. Y están los espirituales. ¿Le gustó, no? Están los religiosos. Están los espirituosos. Y están los espirituales. Usted me dirá, es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el religioso, aunque cree en Jesús, ha aceptado a su Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene muchas marcas de la religión. Sobre todo de la religión católica. Sobre todo de la religión católica. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros veníamos de la iglesia católica. Yo me acuerdo que yo tenía conciencia de que mi familia era evangélica, pero yo, como mis amigos también eran católicos, pasaba por afuera de una iglesia y me persinaba. Yo no tenía idea qué significaba, pero lo hacemos. Para parecer algo que espiritual. O pasaba un cortejo fúnebre y yo también, para que la gente que me viera decía, le estoy dándole como mi apoyo, hay una cruz, mi apoyo también. Pero era parte de mi religiosidad. ¿Sabe cuánta gente viene a la iglesia y todavía sigue siendo religioso? ¿Usted conoce a la gente que es religiosa? Le voy a darle las marcas de una persona religiosa, solo algunas. Los religiosos vienen al culto de vez en cuando. ¿Por qué? Porque los religiosos son aquellas personas que Dios es parte de su vida, pero no es todo. Amén. ¿Me explico nuevamente? Amén. El religioso es aquel que cree en Dios, pero que Dios es parte de su vida, pero no es su todo. Amén. ¿Por qué? Porque el religioso viene a la iglesia para matar su conciencia. Tengo que ir al culto porque como creo en Dios, tengo que ir al culto. Y viene al culto el hermano, usted lo ve levantando las manos, lo ve orar, lo ve ofrendar. Lo mismo que el catolicismo. Lo mismo. Pero esa persona sigue viviendo su vida, sus proyectos están primero, sus sueños están primero, su familia está primero. Gloria a Dios. Las salidas están primero, todo está primero. Y si tiene tiempo, va a la casa del Señor. Amén. El religioso es lo mismo, acá dentro de la iglesia es lo mismo. Tenemos gente que viene a la iglesia, pero tienen espíritu de camello, como decía el pastor. Bajan de vez en cuando a tomar agua. Van de vez en cuando a la iglesia. Amén.
Sobre todo esas personas van cuando les está yendo mal, cuando están así, pero horriblemente de mal, van a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Aún así, en esa situación, ellos siguen siendo religiosos. ¿Por qué? Porque en su religiosidad vienen a la iglesia, pero vienen a ser manda. Aunque ellos no lo digan, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos van a la iglesia y su pensamiento es, si Dios me contesta, voy a ir para que Dios me conteste. Ese es el pensamiento de ellos. Voy a ir para que Dios me ayude. Amén. Para que Dios me diga o me resuelva la situación en la que estoy. Amén. Y ellos vienen a la iglesia y usted los ve, pero fervientes. ¡Fua! Están comprometidos, están así como por 2 o 3 semanas, pero después desaparecen igual. ¿Por qué? Porque son religiosos. Porque su vida no gira en torno a Dios. Amén. Sino que Dios tiene que girar en torno a su vida. Porque ellos quieren que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios los guarde, que Dios los sustente, que Dios haga todo por ellos. Amén. Pero ellos no hacen nada por Dios. Amén. Esas personas no son gente comprometida. Esas personas a usted les dice si acaso pueden estar, y esas personas siempre van a decir, no, es que hermano tengo todo ocupado. Y yo digo, esta persona es ni empresaria, porque ya que fuera un empresario, chuta, ya está bien, pasan reuniones, tiene que hacer negocios, tiene que comprar, y se entiende. Pero hoy la gente cristiana, como que todos fueran empresarios. A ver, voy a ver si me queda un espacio en mi agenda, puedo estar, puedo hacer, puedo ir. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Porque así es el religioso. El religioso es aquel que cree en Dios. Los religiosos aún más. Mire, yo he visto hace poco, a ver cómo, le dije a una persona que tiene mucho dinero, yo aquí cerca hago servicio a una empresa que tiene mucho dinero, y la señora tiene una virgen así de este porte. Tremenda virgen ahí, la tiene limpiecita, con rosa a los lados, una luz de noche. Y un día me preguntó, oiga, ¿y usted cómo se llama? Me llamo Saulo. ¿Cómo? Saulo. ¿Y de dónde sacaste ese nombre? Y yo, yo sabía que ella era católica, me desquité. Dije, pero usted debería saber, pues si usted es católica, tiene la tremenda virgen ahí. ¿Y de dónde sacaste? De la Biblia, de la que usted debería conocer. ¿No? Pero esa gente ni siquiera conoce la Biblia. Amén. Porque aún los cristianos, aunque los católicos aceptan que tienen imágenes, los cristianos a veces igual usan cosas para creer que tienen protección o quieren que les vaya bien. ¿Cuántos hogares tienen en la Biblia abierta en el Salmo 91? ¿O en el Salmo 23? ¿O andan usando cruces? ¿O pulseritas rojas? ¿Qué dijo Dios? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No, tú no necesitas nada. Amén. Tú no necesitas nada para que Dios te proteja. Amén. Tú no necesitas nada para que Dios te bendiga. ¿Qué es lo que tú necesitas? Creerle a Él y a su palabra. Amén. Pero el religioso hace lo mismo. El religioso cristiano, el religioso evangélico, hace prácticamente las mismas cosas que los religiosos de otras religiones. Amén. Porque como uno más de la religión, porque la sociedad nos marca dentro de una religión. Y eso está bien, nos denomina dentro de una religión. Pero nosotros sabemos que nosotros no vivimos religión. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La religión es yo construyendo mi camino hacia Dios. Amén. Note lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es la diferencia? La religión es que yo construyo mi camino hacia Dios. En cambio, el Evangelio, la comunión con Dios, la vida correcta de vivir la Biblia, es que Dios ya trazó el camino y yo tengo que seguir ese camino. Amén. Amén. Señor. Esa es la gran diferencia que hay. Pero dentro de la iglesia existen los religiosos. Los religiosos que usted los va a ver, los va a conocer. Espero que esta noche usted no sea uno. Dígale al que está a su lado, tú no eres religioso.
Hay algunos que ya están soñando, ¿eh? Hay algunos que ya están aquí como, hoy estamos en el cielo, parece. O piñíscame para ver si es verdad. Sé que cuesta, hermano, a esta hora. Porque como uno dijo, a esta hora pasa el ángel. Hay gente que cree eso. Que a cierta hora pasa el ángel, lista. Yo estaría ausente todos los días. Porque a las 3, 4 de la mañana, Z, ¿qué voy a decir presente? Oh, no, hermano, hay pocos, pero hay ángeles a su lado. Yo todavía no veo a un ángel sentado. Pero esas son las creencias del religioso, hermano. O del espirituoso, del que vamos a hablar ahora. Ay, Señor, los espirituosos. ¿Quiénes son los espirituosos? Son aquellas personas que viven la vida cristiana, pero de manera exacerbada. Y aunque usted no lo crea, su base no es la Biblia. Amén. Usted me dirá, ¿cómo no es la Biblia? Vamos, veamos cómo son este tipo de personas. Este tipo de personas son aquellas personas que han aceptado a Dios, que han aceptado el señorío de Jesucristo en su vida, pero no han entendido el Evangelio correctamente, cómo se debe de vivir, cómo se debe de manifestar, cómo se debe de relacionarse. Porque la Biblia nos enseña a vivir de una manera correcta. Amén. Nos enseña a hablar de una manera correcta. Amén. Nos enseña a orar de una manera correcta. Amén. Nos enseña a adorar de una manera correcta. Amén. Lamentablemente, dentro del mundo evangélico, esta clase de gente, los espirituosos, mayormente se encuentran en las iglesias pentecostales. Y no es que me avergüence del pentecostalismo, porque todos venimos de allá. Amén. La iglesia nació gracias al pentecostalismo. Pero, lamentablemente, esta gente, hoy en día, es gente que vive más por cualquier otra cosa, pero menos de la Biblia. ¿Cómo es eso? Señor. Esta gente vive, la mayor parte de su vida, la vive en base a la experiencia. Usted se sube, usted ve a uno subirse al púlpito y no le va a predicar palabra de Dios, va a leer un texto, lo va a tomar porque es la monotonía, Amén. porque algunos se habrán asombrado de que Katy nos hizo leer el texto, no nos pusimos de pie, y no. ¿O lo hiciste? ¿Lo hiciste? Yo no estuve. Yo era el espirituoso, andaba en el cielo. Pero hay gente que cree que si no se lee un texto, es como que, oh, la hermana no predicó palabra, ¿eh? La hermana no. No podemos leer un texto y si la hermana habla de la Biblia, es palabra de Dios. Amén. Pero eso lo hacemos por rutina, lo hacemos por cultura, lo hacemos porque estamos acostumbrados a hacer eso. Pero como le decía, me perdí. El espirituoso es aquel que vive de las manifestaciones y no de la palabra. ¿Me entiende? ¿Se acuerda que una vez el pastor siempre contaba esa anécdota? Que él estaba predicando en una iglesia y él se salía del púlpito, se bajaba y un hermano y agarraba el púlpito. Lo agarraba. Y el pastor seguía predicando. Porque esas personas creen, mire, creen que este lugar es santo. Y claro, este lugar es santo. Pero lo santifica el que está adelante. ¿Aló? Amén. Este lugar no es santo porque hay una tarima acá, porque haya esto, no. Es santo porque nosotros somos santos. Amén. No es que, soltamos ese lugar y lo va a poseer el diablo. Por eso hay que protegerlo, hay que guardarlo. Esa gente es así. Exacerba todo. Anda demonizando. ¿Cómo es la palabra? Porque me cuesta. Demonializando todo. No lo voy a volver a repetir. O de manera más corta, anda viendo demonios en todos lados. Amén. Es mejor, ¿cierto? Así no, bla, 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 bla. Esa gente de verdad, usted lo escucha predicar
Y le va a predicarle de toda la experiencia. Hermano, cuando yo predicaba allá afuera en la calle, ¿se acordaba usted que yo estaba a las 3 de la tarde con el sol sobre mi cabeza? ¿Se acuerda usted? Sí. ¿Cuánto gané? Nadie. Ah, un chiste. Pero de verdad esa gente cuenta todas sus experiencias de vida, todas sus experiencias de lo que le ha pasado en el Evangelio, y esa persona cree que eso es palabra de Dios. Y eso no es así. Gloria a Dios, sí, Señor. Porque usted no tiene que predicar la experiencia, usted tiene que predicar la palabra. Pablo le dijo a Tito, predica la palabra. Amén. No prediques otra cosa. Gloria a Dios, sí, Predica la palabra. Usted tiene que tomar el texto, tomar la Biblia y tratar de interpretar el texto. O tomar el texto y tratar de usar el texto como base para poder predicar. Eso es lo que usted tiene que hacer. No ponerse a contar sus sueños. Porque los espirituosos viven más de los sueños que de la palabra. Amén. Se afirman más de los sueños que de la palabra. Los espirituosos, oh hermano, yo soñé que una hermana, ¿se acuerda? Hace años soñó, íbamos a una confraternidad, no, y la hermana no fue y el pastor le preguntó, ¿por qué no fue? No, porque soñé con elefantes verdes. Y cuando yo sueño con elefantes verdes no tengo que ir. De verdad, a usted le parece a lo mejor raro, loco. Pero hermano, ¿sabe cuántas de estas personas hay en la iglesia? ¿Sabe lo que nos está pidiendo hoy el mundo? Es cordura. Porque ¿sabe qué? La cordura tiene que ir acompañada con poder. Estamos claros en eso. Con la manifestación de Dios. Tiene que ir acompañada. Amén. Pero ¿sabe qué? El mundo está con tanta tecnología, con tanto acceso al estudio, a la información, que la gente hoy en día está pidiendo base, creencia, no religiosidad. Porque ¿sabe qué? La gente hoy en día es así, tiene acceso a la información. Y nosotros como cristianos debemos informarnos. Nuestra fe no tiene que ser una fe loca, no tiene que ser una fe exacerbada, no, tiene que ser una fe con base, con convencimiento, con convicción. Cuando yo entré al mundo cristiano, porque yo era mundano y bien mundano, gracias a Dios no me conociste, así que no me juzgues. Pero con la vara que mides serás medido. De verdad, yo era mundano. Pero el día en que me convertí al Señor, yo dije, yo quiero tener una fe, pero una fe sólida, no una fe enferma, no una fe que yo viva de las experiencias, porque yo veía a la gente y me hablaba de demonios, me hablaba del Espíritu Santo, me hablaba del alma, me hablaba del Espíritu, y yo mundano, ¿qué es eso? ¿Existirá? ¿Se come? ¿Se prepara? No tenía idea. Entonces, y ves que le preguntaban a las personas, la gente salía a cualquier otro lado y no te explicaba lo que tú estabas preguntando. Por eso nosotros los cristianos debemos ser gente que estudiemos, gente que esté preparada para defender su fe, gente preparada para defender su fe. Usted no viva de los sueños. Si usted vive de los sueños, usted está equivocado. Si usted vive de las profecías, usted está equivocado. Usted es no espirituoso. Porque usted no debe de guiarse por los sueños, ni por las manifestaciones. ¿Por qué? Porque Corintios dice, Pablo le escribe a los Corintios, vosotros no tenéis falta de ningún don, estoy parafraseando, no tenéis falta de ningún don. Ustedes tienen el don de lengua, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe, tenían los dones todos por habido y por haber. Pero eran ¿qué? Carnales. ¿Qué quiere decir? Usted no es espiritual si usted habla en lenguas. Usted no es espiritual si usted danza. Usted no es espiritual si usted profetiza. Esas son manifestaciones de un resultado con la vida con Dios. Pero hay gente que atesora eso, lo guarda eso.
y cree que eso es vida espiritual o espiritualidad verdadera. No. Hay gente que cree que por gritar más fuerte es más espiritual que otro. O cree que porque habla aquí en lengua en medio de nosotros es más espiritual. Yo hablo en lengua y hablo de poca lengua. Tengo el don de lengua. Y se manifiesta ahora, ¿vio? Pero hermano, la verdad, usted tiene que ser un cristiano centrado. Centrado. Diga conmigo, debo ser un cristiano bíblico. Porque ninguno de los apóstoles esperaban que las manifestaciones fueran más que la palabra. Ninguno. Amén. Si usted cree que por danzar usted ya está en el cielo, no, hermano. Porque hay gente que danza, pero después anda danzando en otro lado. Gente que habla en lengua, pero después habla en lengua de otra lengua. Gente que sale emborrachada del Espíritu Santo y después afuera anda emborrachada del 120. Santa Riña. Entonces, este espirituoso, lamentablemente hay gente que hoy está enfermando la iglesia. Y puede que esto sea chocante para usted, pero es la verdad. Porque mismo Pablo puso orden para que el culto se manifestara. Orden. Si alguien quiere hablar en lengua, quiere profetizar, que caiga el que primero se levantó. Él está poniendo orden. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Que vuestro culto sea un culto racional. ¿Entiende lo que es racional? Que yo entiendo dónde estoy y al Dios que estoy adorando. Pero eso a mí no me da el derecho de quitarle el espacio de adorar a otro. ¿Cómo es eso? Yo debo de respetar la adoración de mi hermano. Si mi adoración es en silencio, yo debo de respetar. Porque una vez, a mí me tocó esto en otra iglesia, yo estaba adorando al Señor de lo lindo y yo no soy de... no, yo estaba así adorando al Señor y de repente, ¡fa! Y me llegó un chachazo aquí. Y dije, me lo pegó en el amor del Señor. Y me interrumpió todo mi espacio de adoración. Y era otra iglesia y en la iglesia adoraban bonito, cantaban muy bien, había una presencia de Dios bonita. Pero esa bofetada me dejó mal y embroncado, así como, Señor, llévatela ahora, Señor, que está en tu presencia, llévatela. Porque me desconectó. Eso es lo que hace mucha gente que no entiende de que debo de respetar el espacio de otro en el culto. ¿Aló? Es por eso que Dios nos manda a no ser espirituosos. Nos manda a ser centrados. Centrados. No vivir de los sueños, no vivir de las profecías, no vivir de las manifestaciones, no. Yo debo vivir de la palabra. La Biblia dice que la palabra es la profecía más segura. Si usted pasa acá adelante y usted dice, hermano, voy a contar un testimonio para aumento de fe. Eso no es ni bíblico, no es ni cristiano. Amén. No. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Punto. Si a usted le dan la oportunidad en otro lado, salude lo justo y necesario. ¿Para qué más? Porque debo ser ubicado, debo de respetar. Debo de respetar el espacio del otro. No debo de imponerme. Me acuerdo una vez que vino un pastor acá y pasó adelante y dijo, yo donde voy, hermanos, y empezó a hablar en lengua, bla, 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 me dan la oportunidad para predicar. Y esa noche predicaba Daniel. Y el pastor le dijo, sí, en mi iglesia no predicáis. Porque cree que porque cree que habla en lenguas o que tiene una oportunidad y tiene un cargo. Al cargo se le respeta, se le honra,
correctamente. Porque la Biblia dice, no debáis nada a nadie, al que honra, honra. Amén. Es por eso que nosotros damos oportunidades, lo atendemos lo mejor posible, lo hacemos pasar adelante. No hay problema con eso. Pero usted que en el día de mañana va a salir a las naciones, Amén. Amén. usted tiene que ser ubicado, tiene que ser respetuoso. Amén. Si Dios lo usa, gloria a Dios. Pero va a una manifestación en toda la iglesia, no en uno. ¿Alguien dice amén? Es por eso que uno debe ser descentrado, porque el espirituoso es muy fácil de engañar. A los religiosos, el diablo, porque la Biblia dice, si fueres frío o tibio, yo te vomitaré. ¿Algo así? Porque ya los tiene para él. Pero esta gente es fácil de engañar, porque como se guía por las manifestaciones, como se guía por los sueños, por las profecías, el diablo se les mete en la mente, les tira un sueño y les crea otra realidad que nada que ver. A mí una vez me pasó. Todo sueño que viene de Dios no te altera, no te roba la paz, ni te hace vivir por Él. Y un día yo soñé una cosa muy extraña. Y soñé que mi papá estaba en el infierno. Yo dije, Señor, no, y me iba a enojar contra Dios. Y yo andaba preocupado, urgido, más encima yo soñé un día domingo en la noche, y para contarle el sueño al pastor tenía que esperar hasta el martes. Decía, no, pero ¿cómo? No, Señor, no puede ser esto, ¿cómo? Señor, y yo lloré, no, Señor. Hasta que entendí, por medio de mi pastor, que me dijo, ese sueño no es de Dios, porque ningún sueño que viene de Dios te altera la paz. ¿Se imagina? Yo vivo por el sueño ese, me voy de la iglesia, porque le echo la culpa a Dios, que porque Dios no fue bueno. Amén. Esta gente, los espirituosos, es fácil de engañar. Es fácil de engañar. Aquí hay libertad para el Espíritu Santo. Pero todo tiene orden y reglas. Todo tiene orden y reglas. Diga conmigo, el orden y las reglas son bíblicas. ¿Alguien dice amén? Aquí no paramos al Espíritu Santo, para nada. Pero todo lo que hemos construido, lo hemos construido en base al orden. Lo que al pastor le costó con nosotros es una enormidad. Poder construir un orden, poder construir una decencia, que todo se haga en lo posible, lo mejor posible, nos costó muchísimo, hermano. Nos costó un montón. Así que debemos de cuidar eso. Debemos de cuidar. ¿Por qué? Como leíamos, porque pasó un poderoso viento que destrozaba los montes, y cualquiera diría, ¡fua! Ahí está el Señor. Estuvo el fuego, estuvo el terremoto, y cualquiera diría, ¡fua! Ahí está el Señor, todos danzando, todos hablando en lengua, todos manifestándose. Y yo he visto cultos, hermano, donde hay un desorden, y el hermano tratando de predicar, pero hay uno danzando aquí, otro hablando en lengua allá, otro ministrándose unos con otros allá. Y hermano, es un desorden, un caos gigante. Y las personas que no entienden la Biblia dicen, ahí está el Señor. No, ahí no está el Señor. Porque Dios no es un Dios de desorden. Porque cuando Él habla, todos tienen que callar. ¿Alguien dice amén? Cuando Él habla, todos tienen que callar. Por eso acá nosotros ponemos la regla de que nadie salga hacia afuera. Porque es Dios quien está usando a la persona, y debemos darle de respeto primeramente a Dios y luego a la persona. ¿Se imagina usted estuviera predicando y nos vamos todos para afuera? ¿Qué pensaría usted? Que son desubicados, que son descortés. Y eso realmente sería. Es por eso que nosotros cuidamos el orden, porque es Dios el que manda acá. ¿Alguien dice amén? ¿Quién es el que manda acá? Dios. Así que espero que usted entienda. O usted puede ser religioso, o usted puede ser espirituoso, o usted puede ser espiritual. ¿Cómo es el espiritual?
Leamos el siguiente versículo, hermano, por favor. Lo que dice al final: el susurro de una brisa apacible. El que sigue, por favor, el 13. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Aquí hay algo que hace la diferencia entre los otros dos, entre el religioso y el espirituoso. Porque estas personas, los que son espiritual, conocen a Dios. Conocen cuándo es Dios. Se nota que en ninguna de las otras manifestaciones que hubo, el profeta no salió. No salió a la cueva, ni se paró a la entrada, no. Cuando él escuchó el silbido apacible, entendió que era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el espiritual es aquel que conoce lo de Dios. Diga conmigo: yo quiero ser espiritual. ¿Por qué? Porque esta persona es aquel que entiende lo que Dios pide. Note lo que aparece después, si usted lo quiere leer en su casa. Le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y luego el profeta recibió órdenes de qué hacer. La orden de Dios ya está dada, escrita en 66 libros. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted quiere ser espiritual, usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. Si usted quiere ser espiritual, usted debe de conocer la palabra de Dios. Porque el espiritual realmente conoce el carácter de Dios. Conoce lo que a Dios le molesta. Conoce lo que a Dios le disgusta. Conoce lo que a Dios le enoja. Conoce lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque los religiosos aceptan los homosexuales, aceptan el lesbianismo, aceptan todo, porque son religiosos, porque creen que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se juega, mejor no me hubieras conocido, dice el Señor. Pero estos religiosos aceptan todo. El ecumenismo, vamos a juntarnos con los testigos de Jehová, vamos a juntarnos con estos otros, no hay problema. Juntémonos nomás y todos adoramos al mismo Dios. No, no es así. Los espirituosos, su base no es la palabra. Su base no es la palabra. Diga el pobre. No, bueno, ¿cómo es el texto? Diga el pobre. Y eso no sale en la Biblia. La Biblia dice solamente: diga el fuerte, o sea, diga el débil, fuerte soy. Nosotros le pusimos: diga el pobre, rico soy. Porque estos no conocen la palabra. En la obediencia hay ganancia. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está escrito? No sale. El concepto puede que esté, pero no está escrito. Porque el espirituoso no conoce. Porque su base no es la Biblia. Su base son las manifestaciones. Y así un sinnúmero de cosas que no están en la Biblia. Pero el espiritual conoce a Dios. El espiritual realmente sabe quién es Dios. Sabe que a Dios no le gusta el desorden, que a Dios no le gusta la mediocridad. Él sabe que a Dios le gusta lo mejor, que usted tiene que dar su 100%, que Dios quiere de usted todo su corazón, o mejor no le dé nada. Si usted quiere entregarle el 90%, el 99%, a Dios no le agrada. Porque Dios dice: amarás al Señor ¿con qué? Repítalo, ¿con qué? Con todo tu corazón. O sea, si usted no ama a Dios con todo su corazón es porque usted no lo ama. Simple. Pero el espiritual entiende de qué? De que para Dios Él es mi primer lugar. De que su casa Él es el primer lugar. De que su reino es el primer lugar. De que todo lo que yo quiero hacer tengo que preguntárselo a Él. Si yo quiero ir a algún lado, si yo quiero moverme hacia otro lado, si yo quiero emprender en algo, todo tengo que preguntárselo a Él.
Antes otro te ceñía, ahora es otro el que te ciñe, e irás donde no quieres ir. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? Hay mucha gente que dice ser cristiana y se cree espiritual, pero no obedece a Dios. No obedece a Dios. Amén. Lo tiene como último recurso. Como el recurso extremo, lo tiene. Eso no es espiritual. El espiritual dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y acepto lo que Él me diga. Acepto lo que Él quiera hacer conmigo. ¿O usted no le ha ofrecido su vida al Señor? ¿Cuántos le ofrecieron su vida al Señor? Aquí hay uno, yo le ofrecí mi vida. Levante su mano aquel que le ofreció su vida al Señor. Amén. Bien, viva por Él entonces. Que sus sueños sean primero en Él. ¿A usted le gustaría ganarse el loto? Cabrón, lo espiritual. Dale, Juan. A mí no me gustaría ganarme el loto. No, yo no juego loto, eso es satánico. Dios dice que Jehová es el destino de la suerte. Amén. Si usted se ganara el loto, ¿qué es lo primero que haría? Una casa, un auto, una parcela, pongo un emprendimiento, pongo un negocio, reparto a mi familia un poco y lo que queda lo ahorro. ¿Cuántos pensarían así? A ver, sean sinceros. Bien, hay algunos sinceros, bien. Pero ¿dónde está la casa del Señor? Yo siempre escuchaba a mi pastor, cuando yo me gane el loto, voy a poner la radio, voy a poner la tele, quiero hacer un centro de rehabilitación, quiero tener una iglesia más grande, quiero tener una iglesia en el centro, una iglesia en cada región, y después una casa. Eso es verdadera espiritualidad. Tener como primero a Dios. Hay algunos que se ganan un poquito de plata, ni siquiera dan 10 lucas en la ofrenda. Porque les duele, la mano les tirita. Hacen una guerra interna con el bolsillo. Suéltale, suéltale. ¿Qué le pasa? No, estoy teniendo una batalla. Estoy en guerra. Pero aquel que ama al Señor, vea cuando David, antes que fuera rey, cuando David vio el arca, dijo, si Dios quiere, la volveré a ver. Lo primero que hizo cuando fue rey fue traer el arca de su Dios para que estuviera al lado de él. Ese es el verdadero espiritual, que ama primero las cosas del Señor y luego todo lo demás. Porque cuando usted se muera, usted se lleva la camioneta, hermano, se va a llevar la Chevrolet, bueno, me la dejará a mí, ¿cierto? ¿Usted se va a llevar su casa? ¿No? Se va a llevar las 10 lucas, las 20 lucas que tiene ahorradas, 50, 80, lo que sea, se lo va a llevar. Entonces, ¿qué se preocupa tanto del dinero? Y no lo invierte en el Señor. ¿Sabe que si nosotros diéramos lo que realmente corresponde al Señor, sabe cómo crecería la iglesia? ¿Usted sabe por qué los judíos tienen tremendas iglesias? Porque ellos le dan lo mejor al Señor. Lo mejor. Y ellos no dan nada solo un diezmo, ellos dan 3 diezmos. Dan más de 20 ofrendas. Nosotros hacemos una ofrenda y oye, pura plata en la iglesia, ¿eh? Pura plata. Sí, negocio. Sí, la pastora tiene que llevársela toda. ¿Cuántos pensarán así? Pero el espiritual reconoce que nada es de él. Amén. Que nada es de él. Que si obtiene 100.000 pesos, Dios solamente le pide el 10%, que son 10 lucas. Amén. Que le pide la ofrenda, pero se la da al Señor. Todo lo que trae se lo da al Señor. No mirando hacia quién va, hacia dónde va a ir, hacia quién le va a llegar. No. Él lo da porque ama al Señor.
Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. ¿Usted ama mucho al Señor? Sé que ya es hora de terminar, pero quiero que entienda una cosa. Si hay algo que Dios le gusta hacer, es llenar a sus hijos de su presencia. Si hay algo que a Él le encanta hacer, es verte feliz. Es que tú realmente lo conozcas a Él, cómo Él es. Cómo Él es. Él incluso dice, ya no quiero que me llamen, ya no quiero que ustedes sean mis siervos, yo quiero que ustedes sean mis amigos. Quiero que sepan hacia dónde voy a ir yo, qué es lo que voy a hacer, hacia dónde me voy a mover. Porque un siervo nada sabe de su Señor. Pero vosotros sois mis amigos. Porque el amigo cuenta hacia dónde va a ir, cuenta sus proyectos, cuenta lo que va a hacer. Eso es lo que quiere Dios con usted. Él quiere que usted entienda y conozca lo que Él quiere de usted, hacia dónde lo quiere llevar, cuáles son sus planes con su vida, hacia dónde lo quiere dirigir, hacia dónde usted tiene que llegar. Eso es lo que Dios quiere que usted conozca. Por eso, le invito ahí, en su lugar, a cerrar sus ojos, no para quedarse dormido. Le advierto. No para quedarse dormido, sino que cierre sus ojos. Amén.